No es que me convenga más, pero póngase usted, yo sé quiénes trabajan y si me toca a alguien que no trabaja en el grupo, no lo Bueno, voy a cargar, pues. Fernanda, eso, a ver, el que no trabaja, yo lo voy a saber cuando le haga las preguntas y no cache nada. ¿Ya? Ahora, efectivamente, siempre ocurre que hay grupos donde está el gallo el día anterior a la entrega final, oiga, ¿y cuándo nos vamos a juntar? Ese siempre está, ¿ya? Pero eso es otra habilidad que tienen que ganar ustedes como profesionales, que en la pega no van a elegir a sus amigos. En la pega van a llegar, le van a decir, mira, este es tu equipo, bienvenido, este es tu equipo, y ahora lo que ocurre es que tienen este proyecto y tienen estas metas con este presupuesto. Y te lanzas a trabajar y en la mitad te das cuenta que los otros gallos eh, no hacen nada, o hacen poco, o hacen menos, o hacen distinto. Y tú le vas a alegar a tu jefe que tu equipo de trabajo no funciona, te va a decir, no me interesa, tus plazos son esos. ¿Ya? Entonces, el, lo que típicamente ocurre es que tienen que saber aprender a trabajar con grupos, digamos, heterogéneos. ¿Ya? O sea, escucha, me tocó ver varios grupos acá en la universidad de alumnos que son, ponte tú, de... ¿A dónde era este gallo? De Curacaví. Entonces, ¿en qué momento se juntaba? ¿Cachai? Grupos que están gente en Lampa con gente en Puente Alto. ¿Cómo se juntan? Tienen que ponerse de acuerdo. Obviamente es más fácil ya todos los de Ñuñoa juntos, todos los de Maipú juntos. Eso no es lo más fácil. Pero si los haces al azar, los obligas a armar estrategias de trabajo. ¿Ya? Y eso es algo positivo. ¿Ya? No es mala onda ni nada, pero en el fondo oblíguense a trabajar con gente que realmente no les queda bien o de repente saben que no trabajan y qué sé yo. ¿Ya? O sea, el que no trabaja va a tener la nota que corresponde. ¿Ya? Eh, quédense con esa idea, digamos. Obviamente no voy a poner en el grupo de trabajo a la gente que no está, que nunca vino a clase, pero en el fondo al resto, a los 26 que están en el curso, eh, debieran ponerse de acuerdo y trabajar y todo eso. ¿Ya? Eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? ¿No al azar? ¿Ustedes eligieron en qué sección estar? ¿Sí? ¿Porque estaban los amigos o porque tenían clase conmigo? A ver, hagamos una cosa. Ustedes tienen la lista de alumnos del curso. Tráiganme todos los grupos ya hechos y lo vemos. Si hay uno que no esté en un grupo, que nadie lo quiera admitir o que no tiene amigos, qué sé yo, lo hacemos al azar. O sea, hagan ustedes la pega de ustedes definir los grupos, pero de todos, que no quede nadie sin grupo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Grupos de cuántos? Según esto tengo 26. Déjame ver. 26, 26, 26. A ver, hagamos, ¿ya? Grupos de 26. No, mucho. Eh, ya. Esto lo que les voy a proponer les va a obligar a trabajar en grupo, o a ponerse todos de acuerdo. Grupos de 5, con lo cual queda uno libre. ¿Ya?
Si ustedes tienen que poner de acuerdo qué grupo va a tener 6, ¿ya? Si el próximo jueves no hay acuerdo general, o sea, con uno que me diga no estoy de acuerdo, lo hacemos al azar, ¿ya? Y esas son las reglas, ¿estamos de acuerdo? No, Martín dice el mío tiene 6, no me interesa. Pónganse ustedes de acuerdo la cantidad por grupo, ¿ya? Si hay dos grupos ¿Cuántas que tienen secciones 6, tiene, profe? ¿qué cosa, perdón? ¿Cuántas secciones tiene? Yo tengo una pura sección. Bueno, tengo otra de programación normal, pero aquí hay 26 alumnos, hagan grupos de 5. Y un grupo tiene que ser de 6, pero tienen que estar los 26 de acuerdo en cómo quedaron. Nadie guacho, un solo grupo de 6. Esas son las reglas. Si no están de acuerdo al principio de la clase del jueves, lo hago Pero al azar. en total no somos 26, pues somos más, creo. Pero hay 4 que no han venido nunca. ¿Ya? Son 30 y hay 4 que no han venido nunca. ¿Ya? Y si fueran 30, serían grupos de 5. Sin apelación, sin ningún enredo. Los grupos son de 5. ¿Ya? Y todos pónganse ustedes de acuerdo con el WhatsApp interno, como quieran. Pero en el fondo, una vez que estén todos, o sea, tiene que estar el 100% de acuerdo en el grupo que quedó. ¿Ya? Y un solo grupo de 6, esas son las reglas. Si no están de acuerdo al jueves, o sea, al menos hagan esa pega. Pónganse bien de acuerdo. Si hay alguno que no tiene grupo, lo que sea, o sea, anótense entre ustedes algún representante del curso para que me dé la Yo nómina no tengo final grupo. asignado. ¿Ya? Si no están el 100% de acuerdo, lo hacemos al azar. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Están todos por debajo, profe, no, este grupo de la cuestión, ya. Sigamos con materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos viendo? César dice que se perdió esa clase. Está todo subido en YouTube. ¿Ya? O sea, yo sé que el internet les puede fallar, por eso estoy grabando las clases y por eso las subo. ¿Ya? Entonces, si no está, si alguno no puede llegar a clase, la puede ver remoto y la materia está. ¿Ya? Entonces, yo creo que no hay excusa para no ver la clase. ¿Ya? ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? ¿Ya? Estuvimos viendo herencia y estuvimos viendo sobrecarga de la herencia. ¿Ya? ¿Qué se entendía con sobrecarga? ¿Quién se acuerda? Yo estuve perdida. Yo estuve perdida. ¿En qué estaba perdida? Yo me quedé. Ah, no, pues me quedé hasta herencia. Pero ¿Ya? hasta el principio nomás. ¿Ya? ¿Qué se lograba con la herencia? ¿Para quién servía la herencia en los objetos? Que en base a la herencia puedo crear otro objeto con los mismos datos. ¿Puedo tener qué? Los mismos datos de la herencia anterior. Ya, a ver, está bien la idea, pero quiero hacer una acotación, digamos. Cuando uno hereda, el objeto heredado no tiene los mismos datos. Tiene las mismas propiedades del padre, pero no tiene los mismos datos. ¿Ya? Como dice Jonathan, heredo las características. Eso está súper bien. ¿Ya? Lo que dice Jonathan está bien. Yo heredo las características del padre, no heredo los datos del padre. De hecho, técnicamente, un objeto no hereda a otro objeto.
Son las clases las que heredan a otras clases. Yo de las clases heredadas puedo crear objetos. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Explico de nuevo eso? Porque es bien importante la diferencia. Ya. Anaís dice, explique. Entonces, les muestro acá. ¿Les gustan esta pizarra o no se entienden al final? ¿Se ve bien? A mí me enredan sus dibujos a veces. ¿Qué cosa, perdón? Que a mí me enredan a veces los dibujos que hace. Chuta, ya, tratemos de hacerlo bien. Entiendo más cuando lo hace en el Perfecto. programa. Siempre. No, sí está bien, pero al menos hay que entender el esquema mental de lo que se pretende hacer. ¿Ya? Si yo tengo una clase y defino, no sé, pues, vamos a definir la clase persona, que esta la hemos hecho varias veces, y persona tiene un nombre, una fecha de nacimiento y tiene un root, por ejemplo. Pueden haber muchos más, pero estas son las características de la persona. Cuando yo heredo y hago un alumno que toma a persona, este alumno también va a tener todas las propiedades que están acá, ¿no es cierto? O sea, va a tener a nombre, va a tener fecha de nacimiento y va a tener root. Pero además le puedo sumar carrera y además le puedo agregar, qué sé yo, las notas, ¿no es cierto? El alumno no tengo que crearle el nombre, la fecha de nacimiento y el root, sino que además le tengo que agregar los datos específicos de un alumno. No todas las personas son alumnos, por lo tanto no todas las personas tienen notas o carrera, ¿ya? Pero todas las personas tienen nombre, root, fecha de nacimiento. ¿Se entiende, no? Ahora, cuando yo creo un objeto y digo, no sé, persona 1, la voy a crear con, le creo Luis, fecha de nacimiento, qué sé yo, 01 del 7 del 87, no sé, y con root, no sé, 2, 3, 4, guión 5, no sé. Estos datos son de una persona, Luis, una fecha de nacimiento y un root. Pero si creo un alumno, ese alumno lo voy a crear con, no sé, Ángel, otra fecha de nacimiento, qué sé yo, 1 de enero del 2001. Esta persona tiene el root 77021 raya 3. Y esta persona además está estudiando Kine y además tiene de notas, no sé, un diccionario, una lista con un 1 y un 7 y un 5. ¿No? Cuando uno dice que el alumno hereda los datos de la persona, yo asumiría que quiero pasarle esto para allá. Estos son los datos. Y esto es un error. Yo no le paso los datos a la persona. Yo le paso las características. Que esto que está acá. ¿Ya? Las características son las que transfiero al heredar. ¿Ya? Son los espacios en memoria para poder llenar esos datos. Pero evito tener que crear las características más de una vez. Eso es lo que hago con la herencia. ¿Ya? Yo no le paso datos. Yo le paso las propiedades. ¿Ya? Estos son los datos. ¿Ya? Esos datos son los que son específicos de esa persona y van a ser distintos de la persona 2. Esta persona 2 la voy a crear
con otros datos. No sé, pues Roberto, con otra fecha de nacimiento, con otro root. ¿Ya? Estas personas son distintas. Y aunque sean distintas, comparten el mismo conjunto de características que vienen de la clase persona. ¿Ya? Los dos tienen nombre, los dos tienen root, los dos tienen fecha de nacimiento. Pero no significa que los dos tengan el mismo nombre, los dos tengan la misma fecha de nacimiento y los dos tengan el mismo root. ¿Se entiende, no? Este nombre es el dato. ¿Ya? Aunque este dato está guardado en la sección de nombre. ¿Ya? Eso no sé si se entiende. ¿Podría repetirlo, profe? ¿Desde el principio? No, lo que acaba de decir. Ya. Lo que digo es, dos objetos, de este caso, dos objetos de la clase persona, comparten el mismo conjunto de características, que es el nombre, la fecha de nacimiento y el root. Es el mismo conjunto de características. Lo que ocurre es que yo voy a usarlo como plantilla para crear varios objetos. Cuando yo heredo, que es lo que estoy logrando acá, yo tomo las mismas características de esas personas y le puedo agregar características nuevas. En este caso son las características del alumno. ¿Ya? Pero no es que yo herede los datos, yo heredo las características. ¿Ya? Heredar un dato sería que todos se van a llamar Luis. Heredar una característica es que los dos, tanto la persona como el alumno, los dos tienen nombre. ¿Ya? ¿Se entiende, Sí, no? entiendo. Eso es el tema de fondo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de sobrecarga, es el siguiente paso en esto. La sobrecarga lo que logra es asegurarme que yo tenga la capacidad de, por mucho que haya heredado un nombre, yo lo puedo sobreescribir con otra cosa y le puedo dar un comportamiento distinto. Y estuvimos la semana pasada con el juego de rol viendo que tenían ataques distintos cada personaje, y eso se hacía con sobrecarga, ¿ya? La capacidad de crear un ataque distinto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Tuve esa capacidad de crear métodos y funciones distintas para clases que han heredado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. ¿Más preguntas de esto? Ya. Quiero que veamos un poquito más de materia de objetos. ¿Ya? Y esa materia, esta que está acá. Básicamente los emuladores. Que los emuladores es un tipo especial de sobrecarga. ¿Ya? Aquí hay algo que no nos hemos enfrentado porque yo he tenido el cuidado de no hacerlo. ¿Ya? Pero es la capacidad de hacer que los objetos se comporten como variables, en algunos casos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer acá en código. Voy a... Ándale. Voy a guardar acá. Esto es... Ya vamos en... ¿Cuánto vamos? Clase. Vamos a poner emuladores. ¿De qué trata esto? Si yo tengo una clase, ¿lo hacemos con gato o con persona? Puede ser algo diferente.
Ya, vamos a hacer con algo diferente. Neutrinos. ¿Ya? Esta clase de neutrinos tiene su constructor, def init self. ¿Qué características reciben los neutrinos? ¿Qué características tienen los neutrinos? ¿Qué son los neutrinos? ¿Qué son los neutrinos? Ya, esa es la pregunta. No, es una partícula subatómica que típicamente la detectan distintos medidores que vienen del espacio. Son como radiación que llega del espacio. ¿Ya? Y simplemente la vamos a poner 2. Bueno, la masa es constante, pero igual inventemos como que no fuera igual. La velocidad. ¿Ya? Pensemos que son unas partículas que tienen masa y tienen cierta velocidad. No, después, cuando estén viendo física cuántica, se van a reír del ejemplo, pero bueno, por ahora definamos que está esto así. Y masa igual, perdón, self.masa igual masa, self.velocidad igual. ¿Ya? Lo mismo de siempre, ¿ya? En el def tiene un punto y coma. Ya, gracias. Entonces ahí tengo mi clase neutrino y que funciona y toda la historia. Si creo un neutrino, N1 igual neutrinos con masa 2 y velocidad 100, por decir algo, yo no puedo hacer un print N1. Esto es algo que intencionalmente nunca lo quise hacer en clase porque se enredan, pero cuando hago print N1, esta cuestión es bien poco útil, la verdad. Es un neutrino at pum. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué me está diciendo Python con eso? Ya, lo que dice César, está bien, es la dirección de memoria. Y de hecho, cada vez que lo ejecuto, me tira una dirección distinta. ¿Ya? ¿Por qué me tira direcciones distintas? ¿Ya? Estructuralmente uno siempre está trabajando con memoria dinámica. ¿Ya? Y no podemos, a ciencia cierta, asegurarnos que lo que guardé en una ejecución se va a mantener en la siguiente. ¿Ya? Siempre me está dando direcciones distintas. ¿Ya? Pero independiente de eso, de hecho, si vemos acá, N1, valor. Aquí no tiene nada útil. ¿Ya? ¿Qué pasa si digo A igual N1 más 2? Perdón, N1 más 2. Ándale. ¿Qué ocurre con eso? ¿Puedo hacer eso o no? Si ejecuto, me manda un sendo error. ¿Ya? Yo sí puedo decir N1.masa más 2. Esto sí lo puedo hacer. ¿Ya? Y aquí, perdón, print A. ¿Ya? 4. ¿Ya? Masa era 2. 2 más 2 me imprime un 4 al final. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Cada vez que yo quiero hacer una operación con objetos, tengo que estar definiéndole a qué propiedad yo le quiero hacer esa operación. ¿Ya?
Y eso en el fondo nos da una montonera de problemas, o sea, no de problemas, pero quizás hace que todo este proceso sea un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces, por eso en Python se permite definir funciones por defecto a la hora de hacer llamados a funciones y qué sé yo. Y esos son los emuladores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué tengo acá? Tengo esta clase persona, donde aquí yo estoy, esto de acá es el constructor. Y aquí tengo una función nueva. ¿Ya? Esto es un emulador. ¿Y qué es lo que está haciendo este emulador? Tiene la capacidad de, a partir de una cierta palabra clave que ya vamos a entender qué hace, en este caso está retornando el nombre. Pero fíjese lo que ocurre acá. Yo creo un objeto C1, este es un objeto, y ya no tengo ningún problema en imprimir el objeto directamente. Esto es algo que antes no lo podíamos hacer. Pero por haber creado el string por defecto, es capaz de entregarme y hacer una operación. Que en este caso es retórneme el nombre. Si le pido un string, retorna el nombre. Y por eso que acá aparece Luis como resultado del print. Yo ejecuto print C1, se busca la función que es compatible con ese print y se retorna en pantalla la respuesta. Y esto la verdad es súper útil. ¿No? Yo tengo la capacidad de explicarle a Python para el objeto persona o para el objeto neutrino o para el objeto gato cuáles son las operaciones por defecto. Y eso facilita un poco la programación y el manejo de los objetos y todo. ¿No? Entonces, ¿cómo se ve eso? Yo acá voy a crear el string por defecto. ¿Ya? Se recibe a sí mismo y aquí yo tengo la capacidad de ¿qué vamos a retornar? ¿Qué es conveniente retornar cuando yo le pido un print al objeto? ¿Qué podrá ser conveniente? La velocidad. Puede ser la velocidad. Pero hagámoslo como le estoy pidiendo un string, vamos a escribirlo así. Retorne, soy un neutrino con velocidad y aquí péguele self.velocidad. ¿Ya? Aquí yo definí la función por defecto cuando necesito un string en ese objeto. Aquí yo creo el neutrino y aquí simplemente le puedo decir print n1 y en vez de decir la dirección de memoria, ¿qué me dijo? Ya, aquí falló el que no puedo sumar un número o un texto, entonces le tengo que decir acá str de ese texto. ¿Ya? Y cuando ejecuto, cuando yo le pido el print al objeto, se ejecuta esta función y me aparece soy un neutrino con velocidad 100. ¿Se entiende, no? Print le pidió la operación string al objeto. Y como existía, se recuperó en este caso esta frase. Obviamente acá puede ser un proceso mucho más complicado, buscar dentro de otros parámetros, hacer operaciones más complejas, pero básicamente pude crear una función por defecto que emula el comportamiento normal de un print. ¿Ya? Y con eso se retorna una frase un poquito más elaborada. ¿Ya?
¿Se entiende, no? Si tengo un N2 igual un neutrino con masa 10 y velocidad 20, ¿ya? Yo no tengo problema en hacer ahora un print N2, y en este caso hay otro neutrino pero con velocidad 20, que es el N2. ¿Se entiende, no? Estoy sobrecargando el string dándole un dato extra. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Me perdí. Ahí. ¿Ya? O sea, se refiere a que sobrecarga la definición del string. Sí. Y cuando alguna rutina, alguna función le pida un string, se va a ejecutar eso. ¿Ya? Veamos cuáles más hay. Ándale, ahí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo el emulador de la suma. ¿Ya? Donde yo voy a retornar una operación. Cuando me pidan sumar el objeto, yo voy a hacer algo. Me pasan un cierto operador y puedo retornar la suma de eso con lo otro. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si lo ejecuto, aquí, por ejemplo, veámoslo con la masa. Voy a crear la suma. Def addition self, y esto recibe un cierto número, porque yo quiero sumar el objeto con algo. Como recibe un número, retorne self.masa, por ejemplo, más el número que me están pidiendo. ¿Ya? Y aquí yo ya no tengo problema en hacer un print n1 más 100. ¿Ya? Cuando ejecuto, me dice acá un 102. ¿Ya? Sumé n1 más 100. Y por eso la suma buscó el método adecuado para sumarse, y en este caso estoy sumando la masa. ¿Ya? Piensen que en un objeto debe tener cientos de propiedades que yo pueda querer usar, y eso hay que darle como cuál es el sentido lógico a la operación que estoy haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, emuladores hay montones. ¿Ya? Casi todas las operaciones nativas en Python tienen un emulador. ¿Ya? Este es less than, menor que, less igual, ¿ya? Este es el equivalente, equal, ¿ya? Not equal, greater equal, ¿ya? Qué sé yo, si le pido el verdadero o falso a un objeto, ¿ya? Montones. Más operadores matemáticos, add, suma, resta, multiplicación, multiplicación de matrices, división normal, división entera, el módulo, ¿ya? Potencia, acarreos binarios, ¿ya? El len de un objeto. ¿Cómo defino el largo de un objeto? Obviamente hay que entender el objeto para decir, oye, este es el largo que corresponde. La negación del objeto, que es el valor absoluto.
el invertido del objeto, de lo que se le ocurran. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Operaciones de asignación. ¿Ya? En el fondo, hay una biblioteca tremenda de potenciales rutinas que pueden ser útiles que yo programe como emulador. Y eso viene de nuevo asociado a cómo yo quiero facilitar el uso de ese objeto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Alguna pregunta? A ver, respecto a la materia de objetos, es hasta acá. No vamos a ver más elementos de objetos en el semestre. ¿Ya? Y me imagino cómo están de contentos al otro lado. Pero técnicamente seguimos usando objetos para ver la siguiente materia, que es estructura de datos. ¿Ya? Así que eso, pues, al menos tienen que estar súper claros con esto para el control. Vamos a ver por lo menos hasta herencia. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Profe, Dime. los PPT que muestra en la clase, eso no lo sube. Catalina, no se escucha mucho, perdón. ¿Catalina? ¿Escucha? Sí, dime. Los PPT que usted muestra en la clase no los sube a fin, ¿cierto? ¿Qué cosa, perdón? Los PPT que usted muestra, ¿Los códigos que yo muestro? ¿Los PowerPoint? Power. ¿Qué cosa, perdón? El Power no lo sube a Finis. No, lo estoy dejando siempre en el Drive, porque en el fondo el Drive incluye todos los programas que estoy haciendo y todo. ¿Tienes el link o no? En el fondo está quedando acá en programación avanzada, están quedando los controles, los laboratorios, las clases, que son los PowerPoint, y además están todos los códigos que hemos hecho. Y esto como está compartido, acá es el lugar donde está quedando todo. Y además tienen acceso a la bóveda, que están todos los controles que he hecho en todos los años. Así como para ensayar y toda la historia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría explicar el código que hizo de nuevo, por si? Valentina, no Así, se pero escucha rápido. mucho. Lo escribí por el chat. Eso que dice, ¿explicaría el código? Ya, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una clase, ¿no es cierto? Pero al crear el objeto, como que se pierde un poco la facilidad de Python a la hora de sumar objetos, restar objetos, ver cuál es mayor y qué sé yo. Y esos son los emuladores, ¿ya? Solamente vimos dos, y esos emuladores lo que hacen es sobrecargar el comportamiento normal del objeto, dándole características nuevas. En particular acá hice dos. El str, que le dice al print cómo imprimir un objeto, y aquí nosotros tenemos que definir cómo se hace, y acá está el sumar. Si yo sumo un objeto, ¿qué es lo que realmente estoy sumando? Porque el objeto tiene muchas propiedades que podrían ser numéricas, ¿ya? Si le aplico el len de un objeto, ¿cómo me aseguro de saber medir el largo de un objeto? No puedo hacerle un len así nomás. Tengo que crear la característica del len. ¿Se entiende, no? Porque ya no son estructuras estándar. Yo tengo que definir cómo es el len de un objeto. Y para eso tengo que yo programar para decirle a Python:
qué sé yo, def len se recibe a sí mismo. Y aquí tengo que retornar, qué sé yo, self.massa. Claro, si la masa tiene un volumen y qué sé yo, por 1000. Ya, y eso, ese va a representar el largo de esa partícula. Entonces ahora yo puedo hacer print len de neutrino 2. Yo puedo hacer eso. Quiero imprimir el largo de un neutrino. Y aquí me dice que ese largo es 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque el neutrino tenía masa 10 y definimos que el largo es masa por 1000. Yo le enseñé a Python cómo se hace el largo. De hecho, si lo borro ahora, me dice, no podemos calcular el largo de un objeto, porque no le explicamos a Python qué dimensión es el largo de ese objeto. ¿Ya? Entonces, eso es la sobrecarga de operadores, que se llama emuladores, donde yo puedo explicarle a Python cómo corresponde cada elemento de esa... Cómo reconstruyo las operaciones básicas de ese objeto. ¿Ya? Eso pues, no sé qué más. ¿Quedamos en eso? Ya pues, quedamos en eso. Nos veremos el jueves. ¿Me parece? Sí, profe.